Perfecto. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Ahí mi nombre es Lautaro González. Soy un orgulloso egresado de esta facultad. Me recibí licenciado en Economía en el 2009 y después continué como docente de las materias de estadística en varias carreras de esta facultad. También me desempeño como manager de ciencia de datos en la Cervecería y Materia Quilmes. Estoy acá hace 3 años. ¿Cómo estructuré la charla para hoy? La idea es, en primer lugar, ver el contexto de la empresa y entender por qué una empresa como Quilmes necesita adquirir herramientas de experimentación para la toma de decisiones. En segundo lugar, explicar qué necesidades tenemos, con qué datos y cómo encaramos los experimentos y con qué metodología. Y en cuarto lugar, traerles un caso de uso. Primero, para empezar a hablar, hablemos un poco del contexto de Cervecería y Materia Quilmes. Yo conozco la empresa desde que tengo 12 años y no porque tome cerveza a esa edad. Yo sé que me están grabando, así que lo afirmo, no tomo alcohol de los 12 años, sino por las publicidades que tiene. La empresa tiene su propia agencia de creatividad incorporada en la empresa. Ahí, como pueden ver, destinan un presupuesto muy importante para lo que es publicidad, con diferentes personajes como deportistas, actores, eventos de rock, como el Quilmes Rock de Lollapalooza. La empresa tiene 134 años de historia, tiene más de 5.000 empleados, tiene 9 plantas productoras, en las cuales produce más de 10 millones de hectolitros de cerveza y más de 5 millones de hectolitros de gaseosa, y tiene aproximadamente más de 20 millones de pedidos por año. No solamente produce Quilmes, sino que también produce una gama de cervezas como las que pueden ver ahí. Ahora, la pregunta que ustedes se pueden llegar a hacer es, ¿por qué una empresa como Quilmes, que tiene esta posición en el mercado, necesita utilizar herramientas de experimentación para lo que es la toma de decisiones? Ahí solamente para recapitular, para poder hacer un experimento, necesitamos datos, necesitamos que esos datos estén accesibles y actualizados, necesitamos un equipo que se encargue de esos experimentos, y necesitamos también una necesidad de experimentación. Yo esa pregunta me la hice también hace 3 años cuando inicié la empresa, y cuando me contrataron para sacarme el área de ciencia de datos, me pregunté, ¿por qué Clima tiene esas necesidades? Y ahí lo que hay que entender es el contexto en el que está viviendo la empresa ahora. La empresa en los últimos 3 años encaró un proceso de transformación digital que, en pocas palabras, lo que está haciendo es modificar su proceso de venta. Está modificando la forma en que ejecuta cada una de las ventas. Hasta hace 4 o 5 años, la empresa cuando hacía una venta o un producto, o lo hacía por call center, o cuando el vendedor pasaba por el negocio, tomaba el pedido y ejecutaba la venta. Ese proceso se modificó y se modificó a una aplicación que se llama BIS. Esa aplicación lo que hace es centralizar todas las ventas hacia los clientes. Hoy en día, cuando un cliente hace un pedido para una compra, lo hace a través de esta aplicación. Imagínense, por ejemplo, un banco que el día de mañana decide cerrar todas las sucursales, decide cerrar el home banking y le dice a los clientes, bueno, ahora cada transacción que hagas vos con el banco, hacelo con la aplicación. Este caso no es igual, pero tiene el mismo objetivo. Lo que está haciendo es implementar un nuevo canal de ventas, que es esta aplicación, y los vendedores están modificando su rol y se transforman de vendedores en promotores de ventas. Siguen visitando a cada uno de los clientes, pero con el foco de incentivar el uso de la aplicación al momento de hacer las compras. Ahí bueno, esta aplicación se llama BIS, y para que tengan en cuenta, esta aplicación surge de una fortaleza de la empresa, pero la vamos a profundizar, que es su red de logística. Quilmes hoy tiene aproximadamente 200.000 clientes, y esos 200.000 clientes son visitados semanalmente. Ahora, cuando hablamos de clientes, no hablamos del consumidor que toma cerveza, como puede ser Nacho, como puede ser yo, que consume cerveza, sino que hablamos de los clientes. Y el cliente puede ser con un negocio que compra la cerveza para venderlo al consumidor final, y que puede ser de un kiosco que tiene una ventana en la puerta de la casa hasta un supermercado, restaurante, gimnasio o supermercado chino. Esta es global, yo lo profundizo, pero esta aplicación es global, pero hablemos puntualmente del caso de Argentina ahora, en el que se marca este proceso de ventas. Ahora hablamos de lo que es la empresa.
seguramente ustedes quieren que ya arranque la experimentación, pero hablemos primero de lo que es la ciencia de datos. Como comentábamos antes, para poder experimentar necesitamos datos. Los datos con los que se va a experimentar son los datos que generamos en la aplicación. La aplicación, como comentaba Nacho, es global, pero hablemos del caso de Argentina. Solamente en Argentina, en los últimos 3 años, generamos más de 2 billones de eventos o registros. Y cuando hablamos de un evento, hablamos de la actividad del usuario en la aplicación. Tenemos más de 40 millones de órdenes creadas. Por cada orden que creamos tenemos más de 160 campos y tenemos 36 campos solamente para cada una de las órdenes. Toda esta información nos describe el comportamiento del cliente y nos permite entender cada cliente por separado a través de procesos de datos. Para que tengan idea, cuando yo tomo una entrevista a un candidato de Data Science para convencerlo de que trabaje en Clime, le muestro siempre este slide. Le digo, vamos a trabajar con estos datos. Y tal como comentaba antes, estos datos nos describen información personalizada del comportamiento de compra de cada uno de los clientes. Ahora hablemos de lo que es, hablábamos antes de los datos, hablemos ahora de el equipo que está encargado de hacer los experimentos. Ahí, como pueden ver, este equipo tiene 3 años de historia, se marca en el proceso de transformación digital de la empresa, está distribuido en todo el país, aproximadamente en 5 provincias, está en 2 países, tanto en Argentina como Chile. Hay diferentes profesiones. Dato de vital importancia, cuando el equipo se creó, los primeros data scientists eran de esta facultad, o sea, venían acá de la carrera de Economía y de Sistemas, por lo tanto la UBA y Económicas tiene un rol muy importante en lo que es la creación de este equipo. Y hoy aproximadamente son más de 20 data scientists. Ahora, como comentábamos antes, la herramienta en la que se incorpora esta estrategia es BIS. Y los algoritmos que hacemos nosotros se enmarcan dentro de lo que es funcionalidades de esta aplicación. ¿Qué quiero decir con esto? La aplicación BIS tiene diferentes features. Con features decimos funcionalidades. Esas funcionalidades pueden ser crear el carrito de compra, acciones de cross-selling, programa de puntos, comunicaciones digitales, etc. El objetivo es que cada una de estas funcionalidades esté apalancada en un algoritmo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el cliente genera su carrito de compra, hay un algoritmo que le va a diseñar y proponer un carrito de cliente, le aparece un mensaje de pop-up recomendándole un producto, lo que está detrás es un algoritmo. Con el cliente le llega una comunicación digital con recomendación de un producto o un descuento personalizado, lo que está detrás es un algoritmo. Este equipo de ciencia de datos hace los algoritmos que van a apalancar cada una de estas funcionalidades que está detrás de BIS. Y lo que está detrás de todo esto es personalizar la experiencia del cliente. A cada uno de los clientes que tiene la compañía, a través de esta aplicación, se le va a hacer una recomendación diferente. Y ahora sí, hablemos de lo que es experimentación. Lo que comentábamos antes es entender cuál es la necesidad que tiene una empresa con 130 años de historia de encarar lo que es el proceso de experimentación. ¿Qué necesidades tenía? La pregunta que a mí generalmente me hacen cuando yo hablo de lo que es ciencia de datos es ¿cuál es el algoritmo que me trae mejor retorno de inversión? ¿Cuál es el algoritmo que me trae menos retorno de inversión? ¿Cuál es el impacto económico que me generan a mí los algoritmos? Esa pregunta constantemente me la vienen haciendo, tanto a mí como en una charla como dentro de la empresa, y generalmente estas preguntas no te las hacen con un lapso de tiempo suficiente como para poder prepararlas, sino que te las hacen de un día para el otro. Ahora, cuando uno profundiza en lo que es el impacto que tienen los algoritmos, ese impacto no viene dado tanto por lo que es la capacidad predictiva del algoritmo, por una métrica predictiva, sino que viene determinado por lo que es el impacto que tiene el algoritmo en lo que es la estrategia de la empresa. En este caso, lo que es la estrategia de personalización. Entonces, lo primero que teníamos que entender es este impacto, ¿cómo lo vamos a medir? Estos son los indicadores que generalmente tenemos en cuenta nosotros cuando tenemos que evaluar lo que es el impacto económico del algoritmo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos lo que es cobertura, por ejemplo, la cantidad de productos por pedido, lo que es volumen, la cantidad promedio de productos por pedido, lo que es facturación, acá hablamos de lo que es el revenue promedio, que es facturación menos descuento, rentabilidad,
que es la contribución marginal, que es el revenue, menos los costos de logística y costos variables, lo que es la tasa de conversión. Estos son los indicadores que generalmente nos preguntan a nosotros periódicamente que evaluemos para medir lo que es el impacto económico de los algoritmos. Ahora, la primera vez que me preguntaron esto, que fue hace un año aproximadamente, y que me dijeron, queremos la respuesta dentro de 2 días, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue ir para atrás en el tiempo. Agarramos lo que eran los últimos 3 o 4 meses de historia, y con los datos de los últimos 4 meses, tomamos 2 muestras. En una muestra teníamos los clientes influenciados por el algoritmo, y en otra muestra los clientes no influenciados. Cuando comparamos ahí lo que eran estos indicadores, nos daba que el impacto económico del algoritmo era altísimo, era muy grande. Esos números no eran creíbles, hacía mucho ruido, no tenía llegado a lo que era el C-level de la compañía. Entonces nos pusimos a profundizar, y lo que identificábamos era que los clientes que adoptaban los algoritmos, los clientes que seguían las recomendaciones de cada uno de los algoritmos, eran los clientes más digitalizados, los clientes más grandes, los clientes con una mayor frecuencia de compra, los clientes que compraban un mayor surtido. Mientras que los clientes que no adoptaban los algoritmos, que no eran influenciados, eran clientes más chicos, no digitalizados, con una frecuencia de compra más irregular. Ahí entra el concepto que seguramente ya hablaron en este evento, por lo que estoy viendo en presentaciones anteriores, el concepto de sesgo de selección. Hay un sesgo de selección muy grande entre los clientes que eran influenciados por el algoritmo y los clientes que no. Por lo tanto, si tomábamos un análisis histórico más descriptivo, no nos funcionaba. Después probamos otros métodos estadísticos, como el propensity score matching o el control sintético. Los utilizamos bastante, los utilizamos durante un año. De hecho, Nacho laburó con ellos cuando estaba con nosotros. El problema que teníamos ahí, que teníamos que explicar el impacto económico de los algoritmos a un nivel más C-level, a un nivel más gerencial, no terminaba teniendo un nivel de aceptación muy elevado, porque lo veía muy como caja negra. Y por el momento que estaba viviendo la compañía, que estaba encarando su primer proceso de trabajar con algoritmos de ciencia de datos, no tenía tanta llegada. Entonces decidimos volver a modificar el proceso, y ahí ingresamos en lo que es el proceso de experimentación, y ahí encaramos primero que estamos hoy con todo lo que es los RCT, random y control, con lo que es dividir las muestras en tratamiento y control. Ahora, el foco ahí es medir el impacto económico del algoritmo, como comentábamos antes. Ahora lo profundizo. La segunda necesidad en la que necesitamos experimentar tiene que ver con lo que es el ciclo de vida del algoritmo. Acá lo que tengo es un resumen a muy alto nivel de las diferentes etapas que uno va siguiendo para seguir un algoritmo. La primera etapa es entender la necesidad del negocio. La segunda, desarrollar, evaluar el algoritmo, backtesting e implementación. La etapa más importante, obviamente, y si se lo preguntan, tengan en cuenta, es la necesidad del negocio. Es la etapa fundamental donde define el foco del algoritmo. Después sigue la etapa de desarrollo, después la etapa de evaluación, donde evaluamos el algoritmo en training y test. Después la etapa de backtesting, donde evaluamos para atrás qué resultados hubiéramos tenido con el algoritmo, y después la etapa de implementación. Ahora, ¿cómo se incorpora acá lo que es el concepto de experimentación? Les voy a comentar un ejemplo, para que tengan un ejemplo. La semana pasada, el contexto económico en el que está viviendo la empresa, donde las ventas son más inestables ahora, nos demanda necesidad de que hagamos mucho foco en lo que es las promociones y descuentos. Que incentivemos lo que es el mejor descuento para cada uno de los clientes. Nosotros hoy tenemos un algoritmo que se encarga de eso, que es un algoritmo propuesto por un proveedor. Y llegó la necesidad de reemplazar ese proveedor por un algoritmo que sea local. Desarrollamos nuestro propio algoritmo que se encarga de asignar lo que son descuentos y promociones para cada uno de los clientes, y me preguntaron a mí, ¿estás preparado para reemplazar completamente el algoritmo de proveedor por el algoritmo tuyo? Yo le dije que no. Dije que no porque necesitaba primero testear el algoritmo en una pequeña muestra, y en función de eso, en función de los resultados que tenía, ir reemplazándolo poco a poco. La segunda necesidad es lo que es recalibración. El algoritmo ya está hecho, ya está funcionando, pero dado el contexto económico, dado la introducción de nuevas marcas, dado
la estrategia de la competencia. Dado algún contexto económico coyuntural, los datos van cambiando y los datos con los que fue desarrollado el algoritmo se desactualizan. Hay necesidad de reemplazar el algoritmo por uno nuevo. Entonces, y ahí es el mismo caso. Cuando reemplazamos el algoritmo que está actual por un algoritmo que es nuevo, tampoco podemos reemplazarlo completamente porque no tenemos visibilidad de lo que son los resultados futuros, dado que el algoritmo se desarrolló con datos históricos. También necesitamos ahí experimentar, testear los resultados del algoritmo en pequeñas muestras y ahí ir avanzando. Hoy en día, como nuestra estrategia de reemplazar los algoritmos, como está ahí debajo, estrategia de rollout, nosotros vamos haciendo experimentos de duración mensual, y los experimentos son de duración mensual, dado la ansiedad de la empresa por ver los resultados. Ahí lo comentaban ayer en la charla de pedido ya, donde uno conoce un experimento, tiene la urgencia y necesidad de ir monitoreando el resultado del experimento día por día, y eso puede ser que uno quiera interferir. Por eso lo que hacemos es que cada experimento sea mensual en forma cerrada, pero vamos testeando mensualmente cada uno de los algoritmos, vamos haciendo competir los algoritmos entre el algoritmo que está actual y el algoritmo nuevo, y en función de que el algoritmo nuevo va superando al experimento, al algoritmo actual mes por mes, vamos incrementando lo que es la cobertura. Por ejemplo, en el primer mes, vamos con esto es un ejemplo, vamos con un 90%. Sí, acá parece cierto. Sí. Vamos testeando lo que es, haciendo experimentos que son mensuales, mes por mes, y en la medida que el algoritmo nuevo va superando al algoritmo que está actual mes por mes, vamos incrementando su cobertura. En el primer mes salimos con un 10% nomás de los clientes alcanzados por el nuevo algoritmo, y esa cobertura se va incrementando en un proceso mensual hasta reemplazarlo completamente. Ese proceso puede durar 5 meses, como puede durar menos o como puede durar más, acorde a los resultados que vamos teniendo con los experimentos. De esta manera, el proceso de desarrollo del algoritmo se modifica las etapas que vamos haciendo. Luego de backtesting, antes del proceso de implementación, incorporamos en cada uno de los algoritmos lo que es el armado de las muestras. Y luego de la implementación, incorporamos el proceso de evaluación de resultados. Este ciclo de vida se sigue en cada uno de los algoritmos, y el objetivo es que ya en el momento de implementación, ya el algoritmo salga a la calle, como le decimos nosotros, ya con las muestras armadas. Ahí, para que tengan como referencia, como comentábamos antes, estos algoritmos se implementan en LIS, se desarrollan en un data lake que tenemos nosotros, y la conexión del algoritmo con el con LIS es a través de APIs. Sí. En estas APIs, lo que hacemos es cargar la información del algoritmo, y ya en el diseño del API tenemos configurado lo que son los experimentos. Ya al momento de conectar al algoritmo, ya configuramos lo que es el armado de cada una de las muestras, de modo de que después, cuando termine cada uno de los meses, podamos ahí evaluar los resultados del algoritmo. Ahora, en el proceso de experimentación, lo más importante es lo que es el armado de las muestras. Tal como comentábamos antes, está el proceso de sesgo de selección que te puede alterar las muestras, y por otro lado, nuestra unidad observacional es el cliente. Y el cliente es muy heterogéneo, como comentábamos antes. Entre lo que son los clientes tenemos desde el kiosco que puede estar en la ventana de la casa de un vecino hasta un supermercado. Por lo tanto, lo que incorporamos, y es fundamental en nuestro proceso, es estratificar las muestras. ¿Cómo las estratificamos? Tomamos indicadores que sean de los clientes. Tomamos lo que son indicadores fijos, como puede ser el tipo de cliente, como puede ser la región, como puede ser el canal de venta, y tomamos indicadores que conformen lo que son las características de cada uno de los clientes. Los indicadores que principalmente tomamos son el volumen de compra de los clientes, el SKUs, la cantidad de productos y el ticket promedio de cada uno de los clientes. Con esos indicadores, lo que hacemos es estratificar las muestras. ¿Cómo lo estratificamos? Dividimos cada una de los indicadores en deciles.
por ejemplo, si tengo solamente un indicador nada más, tengo 10 deciles, tengo 10 estratos. Si tenemos 3 indicadores, tenemos para cada uno 10 deciles, nos terminan conformando 1000 estratos. Luego, en cada uno de los estratos, tomamos muestras aleatorias, de modo de que el peso que tengan las dos muestras, tanto de tratamiento como de control, se garanticen que tengan la misma distribución. Igual, no obstante, antes de avanzar con el proceso de que el algoritmo y las muestras salgan a la calle y se testeen en producción, hacemos test estadísticos. Los test que hacemos obviamente son no paramétricos porque estamos hablando de distribuciones que no conocemos, usamos generalmente el KS o el Matter-Whitney, pero la idea es, cuando las muestras superan esos test, ahí se testean. Lo que son resultados, tal como comentábamos antes, tenemos dos necesidades al momento de experimentar. Una es que el resultado llegue al negocio y vos le puedas explicar al nivel C-Level el impacto económico de cada algoritmo. Y la otra necesidad es interna, es más de nosotros, es testear el algoritmo con una muestra, identificar si el algoritmo nuevo tiene una mayor capacidad predictiva. Son dos distintos tipos de experimentos. En el primero el foco es más KPIs de negocio, como puede ser cobertura o tasa de descuento. En la segunda, necesidad de experimentación, que tiene más que ver con lo que es el ciclo de vida del algoritmo, lo que testeamos son más medidas estadísticas que refieren a la capacidad predictiva del algoritmo, como puede ser precision, recall u otro indicador. En el caso de que el experimento sea para el negocio, lo que hacemos es tomar las dos muestras y calculamos el KPI de negocio para cada una de ellas. Y ahí identificamos el impacto económico. En el caso de que el experimento sea más interno, sea más para evaluar la capacidad predictiva del algoritmo, ahí sí aplicamos test de hipótesis para identificar si las dos muestras, el resultado que tuvo son diferentes significativamente o no. Y ahí, para seguir, les traigo otro caso de uso. Ahí, como comentaba antes Nacho también, que ahí había comentado, Quilmes es una empresa que pertenece a una multinacional que se llama Bimber. Los mismos algoritmos que hacemos nosotros se hacen en cada uno de los países. El algoritmo más importante que tenemos se llama AlgoSelling o Quick Order, que lo que hace es sugerir a cada uno de los clientes un carrito de compra. Eso es fundamental, dado que el usuario de esta aplicación son los encargados de los negocios, que puede ser desde un kiosco, supermercado chino, almacén, etcétera, que son personas que generalmente no tienen mucho tiempo para cargar el carrito de compra cada vez que hacen una compra. Entonces, la idea es que el mismo algoritmo les genere el carrito de compra y que ellos lo modifiquen nada más. Este algoritmo fue el primer algoritmo que se hizo a nivel mundial en cada uno de los países y fue hecho por un proveedor. La compañía lo que está viviendo ahora a nivel mundial es reemplazar a todos los proveedores de algoritmos por algoritmos locales. Entonces, cada uno de los países tuvo que hacer su propio algoritmo para reemplazarlo. Ahora, como comentábamos antes, esto se incorpora en un proceso de rollout, donde vos vas reemplazando el algoritmo anterior con un algoritmo nuevo, y ese rollout no puede ser de un mes para el otro, sino que es en forma gradual. Entonces, lo que la compañía hizo para poder ordenar este proceso fue desarrollar una plataforma de experimentación. Acá tengo un print screen para que la vean, para poder ordenar ese proceso de rollout y que cada uno de los países vaya cargando en esta plataforma sus experimentos. Entonces, la idea era que se cargaban diferentes muestras. Había muestras que eran generadas por el algoritmo del proveedor y había muestras que eran generadas por el equipo local, y la idea era cargar esas muestras ahí. Esas muestras eran generadas por la plataforma, no eran generadas por el equipo local, de modo de que no puedan interferir en el experimento, pero eran con la metodología que comentábamos antes, que es estratificada, que es generar indicadores de negocio, y ahí armar los datos y las muestras. Y la idea es que en la plataforma se puedan ir cargando cada uno de los experimentos y se puede evaluar para cada experimento los indicadores, de validación. Y como pueden ver, está encargado lo que comentábamos antes, tanto indicadores de negocio como indicadores de la capacidad predictiva del algoritmo, tanto indicadores como la macro, net revenue o el porcentaje de audiencias diferenciadas, como lo que es precision o recall. Entonces, la idea era que
íbamos cargando ahí los experimentos. Cada experimento tenía un nombre que estaba conformado por esa muestra así influenciada por un algoritmo distinto. Ahí pueden ver, ahí tenemos 3 muestras. Tenemos 2 muestras que son de control, que son las muestras generadas por el algoritmo que desarrolló el proveedor, y una muestra que es la propia nuestra, que es donde estaba nuestro algoritmo, y la misma plataforma se encargaba de evaluar el experimento y darte un resultado en función de si el algoritmo estaba preparado o no para reemplazarlo. Ahí la dinámica es que el algoritmo local supere durante un periodo de al menos 6 meses al algoritmo del proveedor para que pueda ser reemplazado completamente. Ahí, como comentaba antes, los mismos algoritmos que hacemos nosotros son los que hacen en otros países. A esto es hacia donde va la empresa. La empresa va hacia un proceso de poder estandarizar todos los algoritmos, que todos los algoritmos que se desarrollan en cada uno de los países se integren ahí con WIS, con la misma API, y que todos los algoritmos que hacemos nosotros, todos se carguen en la misma plataforma de experimentación para que la trazabilidad del experimento y la validación de resultados sea confiable. Ahí, para resumir, a modo de resumen, enmarcando con todo lo que veníamos hablando hasta ahora, el proceso de transformación digital, que en este caso estamos viviendo en Quilmes, es un proceso de transformación digital que llegó para quedarse y que es cross industria y sector. Los conocimientos de gestión de datos, que son los que se necesitan para hacer experimentos, son requeridos y van a seguir siendo requeridos. A modo de ejemplo nada más, el otro día estaba en un asado con mis 2 sobrinas, una estudia veterinaria, la otra estudia diseño, y las 2 me dijeron, ¿dónde se puede estudiar programación? Ese tipo de conocimiento llegó para quedarse y va a ser requerido en todas las profesiones. Lo que es la experimentación es un eslabón fundamental que se va a incorporar en todos los desarrollos de algoritmos de ciencia de datos. Como les comentaba antes, la misma API que utilizamos nosotros para integrar el algoritmo con BIS, ya en el archivo JSON, que es el que se carga, ya viene configurado el experimento para que todos los algoritmos que hagamos, estén experimentados. Y para concluir nada más, y también agradeciendo a Nacho por organizar este evento, como comentaba antes, cuando se armó el equipo, la mayoría de los integrantes venían a esta facultad, y esto lo que quiero fortalecer es que los perfiles de ciencias económicas, que son las materias que existen en esta facultad, están muy preparados por este tipo de experimentos, dados sus conocimientos tanto de estadística como de programación, como generalistas. Así que con eso finalizamos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias.